Buenos días, mi nombre es Jared Sánchez Pineda, soy del cuarto 1 del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo y expondremos sobre algún tema de interés económico. El tema es la nueva normalidad en el campo, el impacto de la pandemia en la agricultura de México. Bueno, en esta presentación se dará a conocer el impacto que tuvo la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 en la agricultura de México, así como los sectores más afectados de la misma y cómo es que en el transcurso de esta pandemia dio origen a nuevos cambios en el futuro de la agricultura mexicana. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas la FAO, México es el 10º país más poblado del mundo, alcanzando en 2020 127.8 millones de personas, de las cuales a principios del siglo XX el 25% de la población vivía en las ciudades y el otro 75% en el campo. Sin embargo, actualmente estos números han cambiado. El 77% del total de la población vive en localidades urbanas y el 23% en las rurales. Gracias a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se conoce que México, considerado la segunda mayor economía de América Latina y también uno de los países más poblados a nivel mundial, cuenta con una numerosa fuerza laboral. Se indica que 58.5 millones de personas de 15 o más años de población económicamente activa, la cual equivale a aproximadamente el 46.5% de la población mexicana. De los mexicanos económicamente activos, alrededor del 95% tiene algún tipo de empleo u ocupación. Sin embargo, la crisis económica que sobrevino con la pandemia de COVID-19, la tasa de subocupación de México se cuadruplicó entre enero y mayo del 2020. La economía del país. A pesar de un entorno económico global adverso, la economía mexicana había mantenido un crecimiento del PIB moderado en promedio anual del 2.5% entre 1980 y el 2018, mientras que en el 2019 México cerró con un promedio anual del 0.1% del PIB, aun y cuando la población rural es más del 22% de la población total. Esto se explica por la baja productividad del sector, principalmente del sector social. En promedio es 2 veces menos productivo que otros países desarrollados y emergentes. En México, el sector servicios es el mayor componente del PIB, ya que con un 60% registrado en el 2018, seguido por el sector industrial con un 31% en el mismo año, y después el sector agrícola con aproximadamente el 3% igual en el 2018, de la fuerza laboral se estima que el 13% está empleada en la agricultura, el 26% en la industria y el 61% en los sectores de los servicios. Bien, pero ¿quiénes son las personas que están trabajando en el campo? Bueno, pues 5.1 millones de personas trabajan en el campo. El 56% son agricultores y el otro 46% son trabajadores agrícolas de apoyo, es decir, son peones o jornaleros. La edad promedio de los agricultores es de unos 41 a 42 años de edad. El 64% del total de los trabajadores del campo entra en esta categoría de edad. La edad de los trabajadores de apoyos está entre los 15 a los 30 años, teniendo el 45% en este rango de edad. Alrededor del 60% de la población rural vive en pobreza. Casi 4 millones de las unidades económicas rurales corresponden a productores de subsistencia, es decir, que producen para el autoconsumo y realizan pocas ventas. La producción agroalimentaria. Las actividades primarias han tenido un papel relevante para el abasto y la seguridad alimentaria en México. Las medidas tomadas por el gobierno han permitido la disponibilidad continua de los alimentos durante el 2020. En México, la agricultura es considerada una actividad esencial para la economía durante este año. Pese a la crisis derivada del COVID-19, hubo una supervida agroalimentaria del 21.4% de acuerdo con Bájico. Este sector ha sido de lo más dinámico y relevante para
solventar los impactos negativos de esta pandemia. Cerca del 13% del territorio nacional es utilizado como campo agrícola y debido a la biodiversidad del país se pueden cosechar diferentes productos en masivas cantidades. Basta con solo ver los principales estados de producción agrícola como lo son Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, entre otros estados. Simplemente con ver los viñedos del Valle de Guadalupe, los campos aguacateros de Michoacán, el paisaje agavero de Jalisco o los cafetales de Chiapas y Oaxaca, para darnos una idea de lo vasto que es la producción agrícola, ya que estos concentran la mayor producción agrícola distribuidos a lo largo del territorio nacional, muestran la diversidad de suelos y climas que determinan la vocación del cultivo. El campo no se detiene. No solo es una actividad que emplea a millones de personas, también es fundamental para satisfacer las necesidades alimentarias de México y en el mundo. Las problemáticas de la agricultura durante la pandemia. Si podemos hablar de un sector importante pero descuidado en México, ese es el caso del sector rural. La población rural que integra el sector agrícola representa más del 20% de la población total y es el generador de alimentos, bienes y servicios ambientales para el consumo local o de exportación. Por su importancia social, económica, política y cultural, es apremiante generar análisis trascendentales sobre el reto que tienen los efectos del COVID-19 a corto, mediano y largo plazo. Si bien el campo es el motor de la seguridad alimentaria en México debido a la pandemia global y con la intención de minimizar el número de contagios, muchos países han optado por las medidas de aislamiento, teniendo resultados negativos para la economía nacional, pero saldos positivos en cuanto al número de contagios. La pandemia ha agudizado las problemáticas del país y las consecuencias macroeconómicas son considerablemente negativas, con énfasis en los sectores más vulnerables. El sector agropecuario ha sido determinado como esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Tal situación ha implicado varios retos relacionados con el transporte de la producción. Debido al aislamiento, el transporte de los productos agropecuarios se vio afectado, provocando desbalances en la oferta y demanda de los bienes. La baja circulación de los consumidores en los mercados evita que los productos se comercialicen de la manera más adecuada, es decir, que se comercialicen en tiempo y forma. La adquisición de insumos resultó afectada ya que su distribución era escasa. La contratación de la mano de obra, si bien esta no era una problemática que haya surgido a través de la presente pandemia, sí aumentó drásticamente ya que no había la suficiente mano de obra para poder cosechar los productos agrícolas. La incertidumbre sobre precios y demanda, ya que hay divisiones en la agricultura como en las plantas ornamentales y las flores, que al cerrarse sus mercados por el aislamiento, su mercado se vio afectado en su totalidad, teniendo una demanda en cero, provocando pérdidas totales en las cosechas de todos los productores en esta rama de la agricultura. Otra problemática fue la falta de liquidez y el crédito. El proceso de mitigar los efectos de la pandemia. En este contexto, la comunidad internacional como la Organización Mundial de la Salud, el G20, el Foro Monetario Internacional, el Banco Mundial, así como los gobiernos, vía gasto público decidieron inyectar cantidades extraordinarias de recursos para sobrellevar la crisis de salud y la economía. Dicho rescate económico fue para el apoyo de los empresariados, la clase trabajadora, pequeñas y medianas empresas, al igual que otras para reforzar y aumentar la capacidad instalada de la infraestructura hospitalaria y sistemas de salud. El gobierno de México actual decidió reformar y renovar la vida pública y social del país mediante la llamada Cuarta Transformación. Para ello, realizó cambios estructurales en las secretarías. Así, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conocida como la SAGARPA, pasó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, conocida como la SADER. En dicha reestructuración, se incorporaron nuevos programas en beneficio a productores a pequeña escala. Todas estas estrategias con la finalidad de lograr
la autosuficiencia alimenticia y el rescate del campo mexicano como medida correctiva a los errores e inequidades del modelo neoliberal implementado en las décadas anteriores. El objetivo de estos programas estatales implementados se enfoca en la consumación de apoyos financieros, en nueva infraestructura, en capacitaciones, en el apoyo de la organización campesina, en disminuir nuestra dependencia de las importaciones, en garantizar el suministro de los alimentos, disminuir la volatilidad de los precios, nuevas políticas de inocuidad y en implementar nuevos modelos de producción, como lo es el modelo agroecológico, en el cual se apoyan a los pequeños productores a que tengan acceso a semillas criollas, insumos orgánicos y asesorías tecnificadas con el objetivo de evitar el uso de agroquímicos que afectan a la salud de los consumidores, con el objetivo de combatir los productos industrializados. Bien, pues los cambios en el futuro que ha generado la pandemia en la agricultura, uno de ellos son el control sanitario en la comercialización internacional de los alimentos. Bueno, pues se implementarán nuevos códigos de inspección sanitaria con el objetivo de una mayor inocuidad en los alimentos, provocando así estándares más estrictos en la producción, en la manipulación, comercialización y distribución de los productos, lo que encarecerá un poco los procesos de cosecha y de producción. Sin embargo, esto al principio no será nada fácil, ya que los principales productores son productores agrícolas de pequeña y mediana escala, es decir, que carecen de conocimiento, herramientas o simplemente no aplican las prácticas de la mejor manera. De aquí la importancia de la implementación de los proyectos para una producción agrícola orgánica. La reinvención de la mano de obra es otro criterio que se debe de mejorar o que se va a mejorar en un futuro en la agricultura, ya que la escasez de la mano de obra en el sector agrícola no es un problema que haya surgido mediante la pandemia. Sin embargo, esta ayudó a que esta problemática fuese más notoria, ya que por las condiciones sanitarias muchas personas jornaleras no podían acudir a estos trabajos, ya que por ciertos criterios, ya sea de salud o seguridad sanitaria, han generado así un objetivo para optimizar aún más los procesos agrícolas, especialmente en la cosecha de los productos, ya que en esta etapa la mano de obra es fundamental. Otro criterio que debe de mejorar es la logística agrícola. Esta problemática fue claramente observable durante los primeros meses de la pandemia, ya que fue notoria la escasez de posibilidades de comercialización y distribución de estos productos, provocando estancamientos de los productos, generando un decaimiento y un aumento de la oferta y demanda de los diferentes mercados afectados. Por esto se busca las medidas adecuadas para buscar la implementación de la agricultura urbana impulsando el consumo local. Como conclusión, podemos decir que la pandemia representó y representa un reto no solo para mejorar los modelos de los servicios de la salud que ofrecen los gobiernos o empresas privadas, sino que también para otros subsectores de la economía primaria, secundaria y terciaria. Las consecuencias económicas y sociales establecen nuevas formas de interacción social y estrategias de prospección con visión de futuro para prevenir las actuales y futuras pandemias, ya que en consecuencia esto generaría un aumento en los precios de los productos provenientes de este sector por falta de abasto, lo que obligaría a depender de la importación de estos productos como mecanismo de control de precios, generando así una fuerte dependencia del extranjero de los diferentes productos agrícolas. Al haber analizado las secuelas que la pandemia provocó a la agricultura en México, sabemos el gran impacto que esta causó en la satisfacción de las necesidades de la población mexicana. Gracias a la pirámide de las necesidades humanas del Dr. Abraham Maslow, se puede determinar que la pandemia impedía que se cumplieran las necesidades humanas del primer nivel, es decir, las necesidades básicas fisiológicas de subsistencia,
como lo fueron principalmente la salud. Ahora bien, gracias a conocer esta problemática económica, podemos determinar la importancia del estudio de la economía, ya que esta es la ciencia que estudia y determina la asignación óptima de los recursos escasos. En este caso fueron en el sector agrícola, buscando las mejores alternativas posibles en la producción, en la comercialización o distribución y consumo de estos bienes y servicios, tomando en cuenta otros factores, como en este caso fue la salud de los consumidores.